¿Y si te dijera que una actriz de 22 años podría terminar debiéndole 120 millones de dólares a Disney, solo por interpretar a una princesa? Lo que debía ser el papel de su vida, terminó siendo su peor pesadilla. Rachel Zegler, la nueva Blancanieves, pasó de estrella emergente a blanco de una tormenta mediática, legal y cultural como pocas veces se ha visto en Hollywood. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Quién falló? ¿La actriz, el estudio o el sistema? Lo que vas a ver no es solo la historia de una película que fracasó en taquilla, es una advertencia para toda una generación de artistas. Y puede que cambie Disney para siempre. ¿Qué pudo haber pasado para que el estudio más influyente del planeta le diera la espalda a su propia princesa? ¿Cómo se llegó al extremo de que la protagonista de un cuento de hadas enfrente ahora consecuencias legales por una catástrofe en taquilla? Rachel Zegler firmó con Disney con la promesa de convertirse en el nuevo rostro emblemático de la compañía. El plan era ambicioso: revivir un clásico entrañable y actualizarlo con una visión más contemporánea. Una Blancanieves fuerte, moderna, independiente y completamente alejada del tradicional príncipe azul que venía a rescatarla. Pero desde las primeras entrevistas promocionales, todo comenzó a torcerse. Las declaraciones de Rachel, algunas con un tono sarcástico, otras abiertamente polémicas, desataron una tormenta en redes. Se refirió al príncipe original como un acosador, restó valor a la historia de amor y llegó a calificar la versión animada de 1937 como anticuada, absurda e irrelevante para las nuevas generaciones. Sus palabras se viralizaron en cuestión de horas. Lo que quizás no supo medir fue que Blancanieves no es solo una película para el público. Es el pilar sobre el que se construyó toda la identidad de Disney. La primera princesa, la génesis de un legado. Y cuando los fans, movidos por la nostalgia, notaron que la protagonista de esta nueva versión no solo no respetaba el clásico, sino que parecía ridiculizarlo, la reacción fue implacable. Las redes sociales estallaron. Cada aparición pública de Rachel avivaba aún más la polémica. Disney, que en un principio se mantenía firme en su respaldo, empezó poco a poco a tomar distancia. El estreno de la película fue un choque de realidad. A pesar de que Disney invirtió más de 250 millones de dólares entre producción, efectos visuales, marketing y promoción, Blancanieves se convirtió en uno de los peores debuts del estudio en los últimos años. Apenas consiguió recaudar 43 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos, y menos de 90 millones a nivel mundial. Para cualquier estudio, eso ya sería un desastre. Pero para Disney, fue una vergüenza pública. Y lo más alarmante no fue solo la cifra en taquilla, sino el absoluto desinterés del público. No hubo escenas memorables dando vueltas en redes, ni aplausos espontáneos en las salas, ni niños disfrazados emocionados al salir del cine. La película no consiguió conmover ni a los fans de toda la vida, ni a la audiencia más joven. Fue un silencio incómodo. Y mientras los números seguían cayendo, las tensiones dentro de Disney se intensificaban. Los altos ejecutivos no solo buscaban cómo contener el desastre, querían un responsable. Y todas las miradas comenzaron a fijarse en Rachel Zegler. Según fuentes cercanas al estudio, se habría convocado una reunión a puerta cerrada donde se discutió a fondo el desastre que supuso la película. En ese encuentro, altos ejecutivos plantearon por primera vez una posibilidad extrema: exigir una compensación económica directa a Rachel Zegler. Las acusaciones eran serias. Se hablaba de daño a la marca, deterioro de la imagen corporativa, pérdida de valor en la propiedad intelectual y, lo más grave, una posible violación de cláusulas contractuales. Al parecer, el contrato que firmó Zegler incluía disposiciones estrictas sobre su comportamiento en medios, manejo de imagen pública y respeto al legado del personaje. Y según el equipo legal de Disney, ella habría traspasado todos esos límites. Una frase filtrada desde esa reunión fue contundente: quemó una marca de 1.000 millones y le pagamos por hacerlo. La actriz habría sido informada de esta situación a través de su representante. Se dice que, al enterarse, rompió en llanto. Lo que iba a ser el papel consagratorio de su carrera, podría convertirse en una pesadilla financiera que la persiga durante años. Intentando frenar la caída, Rachel Zegler comenzó a publicar disculpas en sus redes. Pero para muchos fans, ya era demasiado tarde. Las heridas estaban hechas, y no compraron el arrepentimiento. El tono de sus disculpas fue percibido por muchos como frío y poco sincero. Especialistas en imagen pública señalaron que no parecía un mensaje auténtico, sino un comunicado cuidadosamente elaborado por el equipo de crisis de Disney. No era un acto de arrepentimiento, era una jugada estratégica. Dentro del estudio, empezaron a circular rumores de medidas drásticas: cancelar proyectos futuros con Zegler, eliminar su imagen de cualquier campaña promocional, e incluso considerar acciones legales para recuperar parte de los más de 120 millones de dólares en pérdidas que algunos ejecutivos atribuyen directamente a su actitud pública. Aunque no hay confirmación oficial,
Varias fuentes internas aseguran que se están revisando opciones legales que van desde la suspensión de pagos pendientes hasta la activación de cláusulas contractuales relacionadas con moralidad y daño a la reputación de la marca. Jamás en la historia de Hollywood se había contemplado responsabilizar económicamente a una actriz por el fracaso de una superproducción. Pero si Disney decide seguir adelante con esta estrategia, el efecto en la industria será sísmico. El simple hecho de que el estudio más poderoso del mundo esté considerando hacer responsable a Rachel Zegler por pérdidas multimillonarias ha puesto en alerta a todo el ecosistema cinematográfico. Estudios, agencias y productoras están observando cada paso con mucha atención. Si Disney logra establecer un precedente legal, muchos temen que se abra una nueva era de contratos hipervigilados, donde cualquier declaración pública mal recibida pueda desencadenar consecuencias legales severas. Incluso los sindicatos de actores han comenzado a tomar nota. Porque lo que está en juego aquí va mucho más allá de una película. Podría redefinir las reglas del juego para todos. Si esta nueva dinámica se consolida, las estrellas dejarían de ser iconos admirados para convertirse en piezas descartables, fusibles que se queman cuando un proyecto explota. Pero mientras se debaten cláusulas y contratos tras bastidores, el juicio más feroz no ocurre en los tribunales. Está sucediendo ahora mismo, en todas las redes sociales. Cada antigua entrevista de Rachel Zegler es rescatada, cortada, examinada minuciosamente. Las redes sociales se han convertido en un verdadero archivo forense, donde miles de usuarios buscan evidencia de que la actriz menospreciaba a la Blancanieves clásica o hablaba desde un pedestal. Clips breves, acompañados de música dramática, frases resaltadas y subtítulos se encargan de dictar el veredicto viral. Y para muchos, ese juicio ya está resuelto. Muchos la acusan sin rodeos. Ella mató la magia. Pero no todos son voces de condena. En medio del ruido, algunos creadores y analistas han salido en defensa de Rachel Zegler. Según esta visión, fue Disney quien impuso el tono, el guión y el enfoque ideológico de la película. Y ahora, con el proyecto colapsado, estarían dejándola sola para proteger su imagen corporativa. Este conflicto ha escalado más allá del cine. Se ha convertido en una auténtica batalla cultural online, donde ya no se debate únicamente sobre una película, sino sobre identidad, tradición, libertad de expresión, y sobre quién tiene el derecho de representar a una nueva generación. Lo más trágico de todo esto es que Rachel Zegler no era una veterana de Hollywood con años de carrera a sus espaldas. Era una joven promesa, aún construyendo su nombre, lanzada al centro de una tormenta que quizá nunca pidió. Estaba apenas empezando. Muchos la veían como una estrella en ascenso. Respaldada por Steven Spielberg, aclamada por la crítica, y con una presencia fresca que prometía conectar con las nuevas generaciones, Rachel Zegler parecía destinada al estrellato. Pero el estigma que ahora la rodea es profundo y corrosivo. Productores y ejecutivos están comenzando a marcar distancia. Temen que cualquier proyecto que lleve su nombre quede automáticamente salpicado por la misma ola de rechazo que sepultó a Blancanieves. Fuentes dentro de la industria afirman que incluso contratos ya firmados están siendo anulados. No se han anunciado cancelaciones oficiales, pero los rumores hablan de pausas estratégicas, reestructuraciones de campañas y posibles reemplazos. Porque en Hollywood, cuando un rostro se convierte en sinónimo de polémica, ningún estudio quiere poner en juego su inversión. Mientras todo esto se desarrolla, Disney enfrenta una crisis mucho más profunda, una crisis de identidad. El fracaso de Blancanieves no es un caso aislado, sino un eslabón más en una cadena de respuestas negativas a sus intentos de modernizar los clásicos con discursos adaptados al presente. Y ahora, con Rachel Zegler en el ojo del huracán, el estudio se encuentra frente a una encrucijada peligrosa. Si decide ir tras ella legalmente, corre el riesgo de proyectarse como un titán corporativo que aplasta a una joven actriz para salvar su reputación. Pero si opta por no hacer nada, podría quedar como una marca que permite que se dañe su legado sin responder. Lo que está en juego no es solo la relación con una actriz, es la credibilidad de una marca que, por décadas, fue sinónimo de magia. Es el futuro de una fórmula que, hasta ahora, parecía infalible. Coger una historia clásica, actualizarla con un toque moderno, y dejar que la nostalgia hiciera su trabajo. Pero esta vez, el hechizo no funcionó. Y la gran pregunta que flota en el aire es, ¿cuál será el próximo movimiento del reino? A medida que el polvo comienza a asentarse y las cifras del desastre financiero de Blancanieves se confirman, algo se vuelve evidente. Esto no fue solo un tropiezo comercial. Fue un punto de quiebre. Durante más de una década, Disney construyó su imperio cinematográfico sobre la nostalgia. Desde El Rey León hasta La Sirenita, pasando por Aladín, la estrategia era clara. Revivir los clásicos, retocar algunos aspectos y confiar en el cariño del público para llenar las salas. Pero Blancanieves rompió esa ilusión. Lo que antes parecía una fórmula segura, ahora se enfrenta al rechazo. Porque ya no alcanza con una princesa empoderada,
un discurso contemporáneo o un presupuesto de 9 cifras. El público está pidiendo algo más: autenticidad, respeto por lo original y, sobre todo, la magia de siempre. Respeto por el legado original y, por encima de todo, autenticidad. Lo que Disney presentó como una evolución necesaria, muchos lo sintieron como una traición. Este escándalo no solo ha sacudido a la compañía, ha puesto en alerta a toda la industria. Rachel Zegler, en medio de todo, se ha convertido en la cara de esa transformación. Lo que empezó como el papel de sus sueños, ha terminado siendo una advertencia viviente. Un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando vas en contra de las versiones originales. Lo que empezó como una simple reinterpretación de un cuento de hadas clásico, terminó convirtiéndose en una lección dolorosa para toda una industria. Blancanieves no solo fracasó en taquilla, falló en conectar, en emocionar, en honrar aquello que alguna vez convirtió a Disney en sinónimo de magia. Y en medio de ese colapso, Rachel Zegler pasó de ser una promesa del cine a quedar marcada por la polémica. Hoy, con la posibilidad real de enfrentar una compensación millonaria que podría alcanzar los 120 millones de dólares, su historia ya no es solo la de una actriz. Es una advertencia. Un recordatorio implacable de que cuando el personaje que interpretas es más grande que tú, cada palabra, cada gesto y cada entrevista puede volverse un arma de doble filo. Pero también es el reflejo de algo más profundo. Un sistema que, ante el menor tropiezo, no duda en sacrificar a sus propias figuras para proteger una marca que tal vez ya no está en sintonía con el corazón de su audiencia. El nombre de Rachel Zegler ha quedado ligado para siempre al mayor tropiezo de Disney en años. Pero también se ha convertido en un símbolo de algo más grande. Un momento de quiebre, un punto de inflexión donde Hollywood tuvo que enfrentar una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede estirarse la nostalgia antes de que se rompa? Y ahora, te toca a ti. ¿Crees que Rachel Zegler merece cargar con el peso de este fracaso? ¿Está Disney castigando a su protagonista o está tratando de proteger los restos de una corona que ya no brilla como antes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Blancanieves debía ser el nuevo capítulo dorado de Disney. En cambio, se convirtió en una historia de ruptura, rechazo y preguntas que todavía no tienen respuesta. Rachel Zegler no falló como actriz, falló como símbolo. Y en una industria que convierte a sus talentos en marcas vivientes, ese error puede costar muy caro. Pero más allá de los titulares, este caso deja algo claro: la magia del pasado ya no es garantía en el presente. Si Disney no encuentra una nueva forma de conectar, tal vez no sea una princesa la que termine durmiendo, sino el propio reino. Suscríbete para seguir viendo contenido que va más allá de los titulares.